Bueno, ahora sí. Les estaba comentando nada más que el postproceso es, o el post-procesamiento, ¿verdad? Es lo que normalmente hacemos luego de todo el proceso que vinimos ya desarrollando en clases anteriores, ya sea el cálculo de momentos, de normal, desplazamientos, ¿verdad? Es algo más, adentrarnos a algo más, ya sea calcular alguna carga a partir de alguna condición, verificar alguna sección o darle el resultado de cuánto debe ser la sección para que verifique alguna tensión. Podemos ya trabajar con estados límites últimos donde se tienen coeficientes de mayoración, ¿verdad? En mi caso, como siempre me toca la primera clase, tenemos lo que es la primera de la semana, ¿verdad? Tenemos lo que es el cálculo de una carga Q, ¿verdad? Pero siempre tratamos de poner, especialmente lo que es esta parte de PP, ¿verdad? De una manera, a ver, como con un enunciado. De hecho, que ustedes en el taller, en el primer taller, ya tuvieron una estructura con enunciado, ¿verdad? No era simplemente calcular tal cosa, ¿verdad? Ya era con un enunciadito ahí un poco escrito. Por eso también solemos dar un tiempito para dedicar exclusivamente a la lectura del temario de interpretación, ¿verdad? Es muy importante darse ese tiempo de leer con la cabeza fría el temario, ¿verdad? Sé que de repente asusta, más cuando es una estructura así grandota, algo que no nos esperábamos de repente, ¿verdad? Pero se puede resolver siempre porque nosotros nunca escapamos de lo que se da en clase, ¿verdad? Bueno, hoy como les había prometido la clase pasada, les traje una estructura más chiquita, ¿verdad? Las dos clases anteriores estábamos desarrollando estructuras muy grandes, entonces eso hacía que ustedes no puedan medir sus tiempos realmente de desarrollo porque les toma bastante hacer a mano el tema de los diagramas, ¿verdad? Recordando una clase más, que nosotros les pedimos a ustedes que hagan los diagramas por el bien común, ¿verdad? Y por evitar cualquier tipo de cosa que vuelva a ocurrir. Bueno, en fin, vamos a leer lo que es el enunciado de nuestro problemita de hoy. Habla de que en una fábrica se tiene un horno, ¿verdad? Un horno es tan corto en realidad, ¿verdad? Obvio que no se entiende muy bien, parecen muchos palitos nomás, ¿verdad? Pero tiene un solo compartimiento. Este sería nuestro hornis, ¿verdad? Les presento mi horno. Como se muestra en esta figurita, trabajo honesto, que operará normalmente a una temperatura de 60, ¿verdad? Que significa que acá adentro vamos a tener 60 grados Celsius, ¿verdad? El espacio en el que está ubicado tiene 1 metro de ancho. ¿Qué significa esto? Si yo les estoy contando que este es el corte del horno, en profundidad, ¿verdad? Entrante a la pantalla, así como veíamos cuando desarrollamos barras curvas, es lo que tenemos 1 metro. Nada más que para facilitar el desarrollo, ¿verdad? Para que no tengamos algo volumétrico y realmente podamos trabajar con un pórtico. Entonces va a ser de 1 metro, pero ustedes saben la definición de pórtico y bli bli. Bueno, el espesor de las paredes del horno es de 50 centímetros, ¿verdad? Significa que todo esto tiene 50 y 50. Que sería nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra altura. Sobre el mismo se quiere ubicar una caja con los materiales para el mantenimiento del mismo, ¿verdad? Vale la redundancia, puse mismo muy cerca 2 veces, que mide 5 por 1 metros, coincidiendo con la parte superior del horno, ¿verdad? Eso que está entre paréntesis es nada más para decir que completamente por encima de nuestro horno está nuestra cajita que mide 5 por 1, ¿verdad? Los operarios del horno desean conocer el peso máximo de la caja para que no se supere el momento flector máximo de 350 kN por metro, además de no superarse la contraflecha máxima de 3 milímetros, ¿verdad? La temperatura ambiente es de 25 grados, el material es concreto, ¿verdad? Hormigón. Despreciar el peso propio de las barras para el cálculo. Bueno, leímos muy detenidamente, básicamente mirando cada punto, ¿verdad? Pero ahora vamos a analizar el global de nuestro ejercicio, porque justamente varias veces en lo que es postprocesamiento a ustedes se les da una estructura de esta manera y ustedes tienen que como que simplificar un poco más y bajar a tierra lo que es, así como fue en el primer parcial, ¿verdad? Básicamente tenemos una estructura de un hornito que consta para nosotros en Scilab de 2 barras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 1 metro de ancho, o 1 metro de profundidad, digamos, entonces eso para nosotros es como algo unitario. Tenemos estas 2 barritas, ¿verdad? Que por dentro tenemos 60 grados Celsius, por fuera tenemos 25, ¿sí? Luego, lo que deseamos conocer es el peso de una caja que coincidentemente va a medir 5 por 1, ¿verdad? Y va a estar ubicada acá encima, qué sé yo, para meter los materiales.
no es que sé yo, está en el enunciado realmente, los materiales para el mantenimiento. Bueno, y se nos dan dos condiciones en este caso, en el caso de este ejercicio, para calcular el peso del horno, ¿verdad? Que son un momento flector máximo y una contraflecha máxima. ¿Qué es la contraflecha? Es lo contrario de la flecha es hacia abajo, la contraflecha es la deformación hacia arriba, ¿verdad? Y lo que también se nos da es los 50 centímetros de espesor, que corresponde a la altura de nuestro sistema de barras, ¿verdad? Y el 1 metro va a ser nuestra base, ¿verdad? Lo que es la profundidad. Luego, nuevamente, recordando que esto es un corte. Es importantísimo lo que está mencionado acá de despreciar el peso propio de las barras, porque de lo contrario, aquí tendríamos también la carga de peso propio de la barra y aquí tendríamos una normal distribuida debido al peso propio. Pero vamos a simplificar nada más con esto. Bueno, después de digerir un poco más lo que dice este enunciado, ¿verdad? Vamos a transformar a un problema o un ejercicio que sí ya conocemos, que sí ya venimos trabajando, ¿verdad? Un esquema de dos barritas. Tenemos temperatura superior, tenemos temperatura inferior, tenemos la carga distribuida Q. Realmente pide el peso, ¿verdad? Generalmente cuando te piden el peso le das en kilogramos, kilonewton, ¿verdad? Pero vamos a trabajar la carga distribuida y luego nomás vamos a convertir en una carga puntual, ¿verdad? Porque de hecho que el peso de una caja de ese tamaño es lo correcto tomar como distribuido y no como puntual, ¿verdad? Ahora bien, para dar un resultado final podemos dar como puntual, pero el cálculo a la hora de tomar como esfuerzo, ¿verdad? O como fuerza que producen esfuerzo en realidad, como carga distribuida es lo correcto. Bueno, tenemos la sección que ya habíamos visto, 100 por 50. El módulo de elasticidad proviene del material que teníamos, que era concreto, ¿verdad? De eso normalmente usamos. El alfa también. Y tenemos la carga Q, que es la que desconocemos, que queremos conocer ahora. Y las dos condiciones, ¿verdad? Las dos condiciones para poder hallar esa carga. Bueno, al iniciar lo que es el código en sí, ¿verdad? Nosotros tenemos el número de barras, en este caso son 2 barritas, un poco menos de lo normal, ¿verdad? Que veníamos trabajando hasta ahora, pero un poco más acercado a lo que sería un examen. No digo que el examen va a tener 2 barras o va a ser así de simple. Y digo simple no porque el ejercicio sea muy fácil, sino porque tiene solamente 2 cargas, ¿verdad? Y no tiene asentamiento, no tiene apoyos elásticos ni nada. Porque nos estamos centrando en el proceso posterior al cálculo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo hoy. Bueno, en fin. En mi caso particular, a mí me gusta, cuando estoy trabajando con postprocesamiento, trabajar con 2 hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta tener muy bien separado lo que hace la carga que conocemos. En este caso no es una carga de por sí, perdón, es una temperatura, ¿verdad? Lo que está causando la temperatura. Y por otro lado lo que desconocemos, que en este caso es la carga Q de la caja, que es la que queremos calcular, ¿verdad? Bueno, por eso tenemos 2 hipótesis reales. ¿En qué caso tenemos más de una hipótesis también? Si es que el problema me condiciona, qué sé yo, por ejemplo, hay temperatura, apoyo elástico y tal cosa, y me pide, no es apoyo elástico, es temperatura, carga distribuida, lo que quise decir, una carga puntual en medio del tramo, lo que sea, algo que yo pueda diferenciar en varias hipótesis, ¿sí? Y que me pida el ejercicio, que a mí me sea más fácil, pero normalmente recurrimos a trabajar todo en una hipótesis porque es lo más simple, ¿verdad? Pero en este caso de PP, al menos a mí me parece más fácil dividir en 2 para poder analizar bien qué está pasando en cada hipótesis, la conocida y la desconocida, ¿verdad? Obviamente que al final tenemos que ver la suma de todo. Bueno, el grado de peristaticidad en este caso es 3, si bien nuestra estructura es chiquitita, fijémonos que tiene una barra continua y 2 empotramientos, ¿verdad? 3. Un desplazamiento. ¿Por qué vamos a calcular un desplazamiento? Porque una de las condiciones habla de contraflecha. Entonces nosotros necesitamos meterle a la variable o al cálculo en realidad del desplazamiento para saber cuánto nos está saliendo el desplazamiento con la temperatura, cuánto debería ser el desplazamiento producido por la caja para que no se supere esta contraflecha máxima, ¿verdad? O sea, necesitamos de este estado de desplazamiento en este caso. Y el número de componentes, tenemos un axel y 2 flexiones como siempre. Esto sí permanece invariable, ¿verdad? La geometría de las barras,
Como siempre, mega libre como ustedes van a cargar. En mi caso cargo de esta manera porque todas las barras son iguales en cuanto a área, inercia y módulo de elasticidad. No así las longitudes, ¿verdad? Que son diferentes. Bueno, en mi caso particular, yo, ¿verdad? Decidí dejar esta estructura como un triarticulado, ¿verdad? Romper aquí, aquí y aquí. Ustedes pueden decidir dejar como un biapoyado, pueden ver otra forma de romper, dejar como un empotrado libre, sin ningún problema. O sea, eso ya es decisión de cada uno. En mi caso yo decidí romper así, siempre romper asegurándose nada más de mantener la estabilidad. Entonces, esta es mi isostática equivalente o mi isostática fundamental con mis 3 grados de hiperestaticidad liberados, ¿verdad? Con sus correspondientes cargas equivalentes, ¿verdad? Con sus pares. Recordando siempre, aquí tenemos giro relativo, por eso tenemos un parcito. Aquí solamente tenemos este y este porque se trata de apoyos externos, ¿verdad? Y por otro lado, este sería nuestro estado real ya con la isostática equivalente, ¿verdad? Tenemos un triarticulado que tiene temperaturas y tiene una carga distribuida Q. En la matriz B, que era la matriz de nuestros estados virtuales generados por la redundancia de vínculos, ¿verdad? Vamos a meter nuestros esfuerzos que son causados por estos estados en nuestra isostática equivalente, ¿verdad? Tenemos primeramente lo que es M1, el esfuerzo M1 que era el aquí, tiki, tiki, ¿verdad? Estos diagramas ustedes los van a confeccionar y luego lo cargan, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos a la barra 1, tiene de normal menos 0,2 para el estado 1. Momento flector 0 a la izquierda, menos 1 a la derecha. Para la barra 2 en el estado 1 tenemos menos 0,333 a la izquierda, en normal. A la izquierda menos 1 de flector, a la derecha 0. Y así sucesivamente en el resto de los estados, ¿verdad? Para M2 la barra 1 no tiene nada de normal, tiene un menos 1 y un 0, ¿sí? 0, menos 1, 0. Y para la barra 2, 0,3333, nada, nada, ¿verdad? Para M3, la barra 1 tiene un menos 0,2, nada. Barra 2, nada. 0 y 1 positivo, ¿verdad? ¿Verdad? Cargan esto. Sí, nuevamente recordar la carga de esto es recontra libre. Ustedes deciden cómo cargar, cómo llenar esta matriz B. Lo que sí siempre recordando que la matriz B tiene 3 filas indefectiblemente porque cargamos la normal derecha, el momento izquierdo, el momento derecho. Y las columnas dependen de nuestra cantidad de estados virtuales generados por la redundancia de vínculos, ¿verdad? Ahora bien, la matriz Q sub 0 también tiene 3 filas, normal derecha, momento izquierdo, momento derecho de cada barra, pero está el estado real aquí, ¿verdad? O las hipótesis de cargas reales que tenemos allí. Este tiene que decir es por 2, porque tenemos 2 estados reales en realidad aquí. ¿Por qué? Por lo que les había mencionado antes, ¿verdad? El estado real en realidad vamos a dividir en 2. Por un lado, lo desconocido, que es Q, vamos a cargar en nuestra hipótesis 2. Por otro lado, lo conocido, las temperaturas, vamos a cargar en nuestra hipótesis 1, ¿sí? ¿Por qué empecé por Q? No sé. La verdad que podría haber empezado primero por las temperaturas sin ningún problema, ¿verdad? Lo que sí, yo decidí, la EO, ¿verdad? Cargar como estado 2Q. Entonces, cuando yo haga los diagramas que corresponden a esta carga Q, voy a cargar en la segunda columna, ¿sí? Porque estoy hablando de la segunda hipótesis real. ¿Cómo yo obtuve estos gráficos siendo que yo no conozco el valor de Q? Bueno, justamente el profe Álvaro explicaba en el video, ¿verdad? Con mucho detalle, que cuando nosotros tenemos un caso así de PP, ¿verdad? Nosotros arbitramos el valor de la carga. Normalmente por una cuestión de facilidad y que salga un valor así chico, bien trabajable, bien entendible y más todavía que como las otras estructuras tienen sección constante, son lineales, nosotros trabajamos con regla de 3, ¿verdad? Para poder obtener la carga real o la carga final, ¿verdad? O los valores finales. ¿Por qué? Porque como nuestras estructuras son lineales y todas esas hipótesis que usábamos en RESIS, ¿verdad? La carga, si yo esta carga de 1 cambio a 2, los esfuerzos van a multiplicarse por 2, ¿verdad? Entonces,
vamos a valernos de eso para poder calcular. Vamos a calcular todo con 1, cómo nos sale, y a partir de eso, si con 1 nos sale esto, ¿cuánto tiene que ser para que nos salga esto? ¿Verdad? Eso, me estoy adelantando un poquito. Pero bueno, básicamente, cuando empezamos el PP, Q vale 1, ¿sí? Con ese 1 es que yo saqué estos diagramas, ¿sí? Y esto que puse acá de BQ sub 0, ¿verdad? Es simplemente valor Q sub 0, le quise llamar a mi variable, ¿verdad? Es simplemente porque, ¿qué pasa? Esta carga Q, nosotros ahora estamos igualando a 1, ¿verdad? Pero después, cuando esa carga Q valga otro valor, ¿verdad? Otra carga, la carga que yo quiero calcular, ese valor de Q acá, o este valor de esta normal en realidad, porque fíjense, si les miramos a la barra 1, 2, la barra 1 solamente tiene esta normal, no tiene flector. La barra 2 no tiene normal y tiene esta pancita, pero ustedes saben que nosotros en Q sub 0 cargamos solamente lo correspondiente a los extremos. Esto que está acá, es carga intermedia, se carga en Q sub 0, ¿verdad? Eso es historia de otro lado, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que quiero llegar con esto que estoy diciendo? Solamente este valor va a variar de acuerdo a cuánto valga Q chiquito. Entonces aquí yo le pongo menos 2,5 y luego cuando yo calcule mi Q chiquita y ya no valga 1, sino el valor que tiene que ser, el valor que me están preguntando, ahí yo voy a cambiar acá de acuerdo a lo que a mí me salga en el diagrama, ¿sí? O sea, muchísimo cuidado porque el valor de esta carga es unitario solamente a modo de cálculo. Después ya no va a ser unitario, ya va a tener un valor, el valor que yo quiero calcular, y con eso estos diagramas van a variar también. Se van a multiplicar por cuánto haya cambiado eso, ¿verdad? De hecho. Pero lo otro que les quiero decir es que todos los ejercicios de PP se pueden resolver con tanteo, ¿verdad? O sea, yo puedo empezar a probar infinitos valores de Q, ¿verdad? Yéndome por todas partes. Pero en no todos los ejercicios puede hacerse eso, en no todos. Y uno, eso. Y dos, que en realidad nosotros queremos que ustedes lleguen exactamente a donde les estamos pidiendo. ¿Qué significa eso? Que 350 les tiene que salir en el momento, o por lo menos lo más cercano posible. Cosa que no van a lograr con tanteo a menos a que estén bastante tiempo tanteando, ¿verdad? Pero la idea pues es que ustedes aprendan a calcular, no que tanteen, porque tantear puede ser cualquiera. No. Bueno, esto entonces por una parte lo que es Q sub 0, ¿sí? Ya vimos que la carga solamente afecta en lo que es esto, ¿verdad? Aquí nada. O sea, esto no es nada, esto va en otra matriz que es Q sub 0, no Q sub 0 mayúscula. Y las temperaturas sabemos que también van en Q sub 0, no en Q sub 0 mayúscula. Okay. Ahí es donde vamos a entrar ahora. Aquí tenemos como siempre lo que es nuestra carga distribuida, ¿verdad? Recordando siempre dividir entre I. Y también lo correspondiente a la temperatura que ya vimos en varios ejercicios, ¿verdad? Bueno, y con eso vamos a llenar nuestra matriz Q sub 0. Tenemos nosotros estos valores, ¿verdad? El valor de Q, todo lo que era dato. En la primera columna de Q sub 0 para ambas barras va lo de la temperatura. En la segunda va a ir lo que corresponde a la carga Q. Por eso es que la barra 1 y la barra 2 tienen en Q sub 0 algo correspondiente a la tempe, pero la barra 1 no tiene nada en la hipótesis 2, ¿verdad? 0,0. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna carga distribuida. En cambio, la barra 2 sí tiene 0 y estos valores que sacamos de esta tablita, ¿sí? Aquí. Bueno, entonces esto es lo que variaría si tenemos más de una hipótesis también, de paso hablando de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros hasta aquí ya cargamos todo lo que corresponde a el estado real en sí, ¿verdad? Y cargamos también los estados virtuales. Lo que nos falta cargar es el estado virtual de desplazamiento, ¿verdad? Ese 1 acá. Bueno, la verdad que el ejercicio habla de una contraflecha máxima, ¿verdad? La contraflecha máxima pues puede darse en cualquiera de estos puntos, pero nosotros generalmente les pedimos en los nodos nomás por una cuestión de simplicidad, ¿verdad? Para que no estemos trabajando con lugares intermedios, con cosas medio raritas, ¿verdad? Simplemente en los nodos, ¿sí? Bueno,
Entonces, y en este caso, como tenemos un solo nodo libre, solamente acá vamos a cargar ese estado virtual de desplazamiento. Ok, entonces vamos a tener nuestra matriz de sub 0, que es de 3 nuevamente por 1, que tenemos un solo estado virtual de desplazamiento. Hacemos los diagramas correspondientes a esto, nos queda esto nada más, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque B sub 0 es de 3 por 1 y tenemos solamente un 1 en el diagrama de esfuerzo normal, ¿verdad? Aquí, en la barra 1, 0. Bueno, ¿para qué yo hice todo esto? Todo esto yo hice con mi Q unitaria, ¿verdad? Y con todo esto yo ya puedo obtener cuál es el desplazamiento y cuáles son los esfuerzos para mi temperatura, que es invariable, y para mi Q unitaria, que sí va a variar, pero necesito saber cuánto es para la unitaria como para poder sacar para el resto, ¿verdad? Bueno, volvamos a nuestro enunciado. Empecemos con la contraflecha máxima de 3 milímetros, ¿sí? Yo pues, antes, voy a borrar esto, perdón por el spoiler, ¿verdad? Antes yo tenía esto, Q igual a 1 acá, y acá tenía 2,5 esto. Espérenme. Estos son los valores finales ya que salen, 2,5. Bueno, si yo le doy a esto ejecutar, ¿verdad? Me sale un desplazamiento para lo que es la temperatura, que tenemos en la hipótesis 1, y un desplazamiento para lo que es la carga distribuida, que es una hipótesis 2, ¿verdad? Y también podemos imprimir Q y vemos para ambas barras lo que son nuestros esfuerzos, ¿verdad? Vamos a centrarnos primero en lo que es el desplazamiento. R, ¿verdad? R, fíjense, para lo que es la carga de temperatura, o sea, para la temperatura en realidad, voy a multiplicar esto por 1000, ¿sí? Porque el enunciado estaba hablando de 3 milímetros y esto tenemos en metros, entonces como que no es muy visible. Ahí sí. Fíjense, para lo que es la tempe, nosotros tenemos una contraflecha. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que es una contraflecha. Fíjense, nuestra convención positiva en todo momento fue hacia arriba. Significa que si a mí me sale algo positivo acá, significa que está hacia arriba. O sea que es una contraflecha porque está hacia arriba, ¿sí? Si esto me sale hacia arriba, significa que yo tengo una contraflecha 1.25989, ¿verdad? O un milímetro y... no sé qué es lo que iba a hacer. 1,2 milímetros. Y para la carga Q distribuida, estamos teniendo un valor negativo. ¿Por qué estamos teniendo un valor negativo? Preparé acá mi F-Tool súper chulo, ¿verdad? Este es para la temperatura. Ay, discúlpenme, tenía que ser en esta barrita. Este que tenemos acá, pues es la isostática. Esperen que le voy a dejar pelada la isostática. Y vamos a la hiperestática. Porque esto es lo que nos devuelve Scilab, ¿verdad? Voy a poner más los dos, 1, y le cambio al que tiene que ser, que es a este. Bueno, fíjense, ahí está mi hiperestática con los valores de la temperatura, porque recuerden que esto que nos sale acá es ya de la hiperestática. Bueno, voy acá y le hago un poco en la deformación. Fíjense lo mucho que se deforma esto, ¿verdad? Y yo le hago un cliccito acá y me sale 1,26 milímetros la deformación en I positiva porque es una contraflecha, ¿verdad? Se está yendo hacia arriba mi estructura. Como les iba diciendo, fíjense que hay partes de la estructura que tienen más contraflecha, 1.45, ¿verdad? Creo que ese es el mayor, ¿sí? 1.457, pero nosotros solamente le solemos pedir en el nodo a menos a que el ejercicio especifique lo contrario, ¿verdad? Bueno, o en los nodos, en realidad, ¿verdad? Este nomás tenía un solo nodo desplazable. Bueno, 1,26. La temperatura por sí sola no alcanza los 3 milímetros que nosotros tenemos como tope máximo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar el tema de nuestra carga distribuida. ¿Qué les dice a ustedes la lógica? La lógica a ustedes les dice que si mi carga está hacia abajo, ¿va a ser una flecha o va a ser una contraflecha? Va a ser una flecha, ¿verdad? Va a mandar hacia abajo, lo que es nuestro punto analizado, ¿verdad? Entonces, acá es donde estamos teniendo esa flecha, ¿verdad? Quietita. Y, bueno, en fin,
A lo que quiero llegar con todo esto que estoy diciendo es que, fíjense en esto. Bueno, lo que pasa es que la temperatura me está dando una flecha positiva de 1,25 milímetros. La carga me está dando una flecha negativa. Y si yo aumento mi carga, me está dando una contraflecha negativa. Si yo aumento mi carga, esto va a aumentar. Lo que implica que la suma algebraica de ambas va a hacer que se vaya restando esto, ¿verdad? Eso significa que mientras más yo le estoy cargando a esto, esto más se está bajando, ¿sí? A lo que quiero llegar con todo esto es que no siempre lo que se les pide en el postproceso ustedes tienen que llegar a hacer cumplir. ¿En qué sentido les hablo? Yo acabé de mencionar hace un momento que ustedes tienen que buscar la carga más pesada o más óptima, ¿verdad? Para llegar específicamente a lo que se les está pidiendo. En este caso se les está pidiendo una contraflecha de 3 milímetros. ¿Qué implica una contraflecha de 3 milímetros? Implica que ustedes tienen que poner una carga hacia arriba si quieren llegar a eso. ¿Por qué? Porque si mi carga está hacia abajo, nada más esto puede seguir aumentando, ¿verdad? 1, si le pongo 2, esto se va a duplicar. Si le pongo 3, esto se va a triplicar. Si le pongo 100, esto se va a multiplicar por 100. Pero siempre negativo, siempre va a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que yo el peso de una caja dé como respuesta hacia arriba. La carga tiene que ser menos 60 y algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el peso de una caja, ustedes saben, el peso de ustedes hacia dónde está hacia abajo, siempre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? La respuesta correcta es que con la temperatura no se supera la contraflecha pedida de 3 milímetros. Por lo tanto, para esta condición de contraflecha de 3 milímetros, el peso de la caja no importa. El peso de la caja puede ser 1000 millones también. ¿Por qué? Porque siempre va a mandar hacia abajo mi estructura y la contraflecha de 3 milímetros nunca en la vida se va a alcanzar a menos de que la caja alguien esté empujando hacia arriba, ¿verdad? Cosa que no tiene sentido. Al final no es el peso de la caja lo que va a hacer, sino la fuerza de la persona empujando hacia arriba mi estructura, ¿verdad? Cosa que no se va a estar dando porque alguien se mete en un horno con esa temperatura y va y borra, ¿verdad? Bueno, en fin. A lo que quería llegar con esta parte específica y por qué siempre pongo algo como esto, tanto en el 2 como en el 3, ¿verdad? Porque no siempre se puede cumplir lo que le estamos pidiendo. O sea, puede salir tranquilamente una cosa que no se puede cumplir o que no tiene tanto sentido que se cumpla, ¿sí? Y por eso forma parte del análisis de ustedes. O sea, está completamente errado, o sea, conceptualmente si ustedes me dicen que el peso de la caja tiene que ser menos 20 kilonewton, ¿verdad? Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Entonces vamos por la otra parte que nos queda analizar, que es el momento flector máximo de 350, ese capaz nos dé un peso de una caja razonable, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a verificar lo que es nuestro momento flector. Como yo les había mostrado, aquí podemos imprimir lo que es nuestra Q, ¿verdad? Esta es la Q. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar? Tenemos que mirar cuál es el lugar en donde probablemente se va a dar primero el fallo, ¿verdad? Donde probablemente va a llegar primero a 350 kilonewtons si yo subo el peso de mi caja. Que en este ejercicio es bastante claro porque fíjense, les provoca menos 50, 70, 292, ¿verdad? 121, 292, que este y este coinciden, ¿verdad? Es el nodo donde se da ese encuentro, este nodito. Bueno, acá está impreso, ¿verdad? Esto. Bueno, en fin, tenemos esto. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que calcular es el valor que se necesita en esta carga para con esto llegar a 350 kilonewton. Voy a corregir la diapositiva, no sé por qué acá dice 282. Voy a corregir y voy a volver a alzar al aula virtual. Hay una diferencia de 10 kilonewton, no sé por qué. Pero bueno, por suerte todo está escrito de forma genérica, entonces no es que está mal el resultado final, no se preocupen. Simplemente esto se habrá quedado no sé, ¿de qué momento? Creo que cuando metí menos decimales me daba esto. Eso también, quiero comentarles que cuando se trata de temperatura o de ciertas cositas, hay que trabajar con muchos decimales, ¿verdad? Por lo menos 2, o si no varía mucho el resultado, ¿sí?
varía, no, es mucho, no es verdad, no 1 kilonewton, 2 kilonewton, pero no es un error de ustedes, es una cosa de decimales nomás. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que analizar nosotros de esto, independientemente de si sea 282 o 292? Esto, ¿verdad? Que en realidad es 292. Tenemos que analizar cuánto le está faltando a esto para que sumado a esto de 350, ¿verdad? Hay varias maneras de analizar en realidad y ustedes pueden elegir la que les convenga. Esta es una de las que yo les muestro, ¿verdad? ¿A esto cuánto le falta para llegar a 350? Le falta esto, 67, algo, ¿verdad? Y nada más acá hace 350 menos el valor absoluto, porque acá está en negativo, ¿verdad? Entonces es menos el valor absoluto para que me reste efectivamente de Q221, que es Q2, segunda fila, primera columna, que es igual también a Q131, ¿verdad? Siempre en la hipótesis 1, porque estamos trabajando con algo inamovible, ¿cuánto es lo que le falta a ese esfuerzo producido por la temperatura, ¿verdad? Para llegar al momento máximo, que es 350. Ok. Para Q igual a 1, ¿cuánto tenemos? Tenemos este 1,2677 no sé qué cosa, ¿verdad? Tenemos esto. ¿Qué saqué de Q222? Que es Q222. O puedo sacar también de Q132, ¿sí? De la hipótesis 2. Y básicamente con esto hacemos la regla de 3 de la que ya les hablaba hace rato. Para Q igual a 1 nos sale esto. Para Q igual a cuánto nos tiene que salir, 67,51 o lo que tenga que salir en realidad, ¿verdad? Que va a ser un poquitito menos porque este no es 282 sino es 292. Entonces aquí está nomás escrito como comentario, porque les voy a explicar un rato por qué. Pero este es el cálculo que yo tengo que hacer, ¿sí? 350 menos el valor absoluto de lo producido por temperatura por 1 dividido lo que produce Q igual a 1 para sacar cuánto debe ser mi Q. ¿Por qué está como comentario? Está como comentario porque... Ay, disculpen. Porque esta parte del código que tenemos, ¿dónde estás? Acá, está en la línea 63. Y fíjense que yo le estoy llamando a mi variable Q, que recién se calcula en la línea... ¿Dónde está mi variable Q? En la línea 96. Entonces, si es que yo le dejo simplemente Q igual a todo este coso, ¿verdad? Me va a decir, hola, no sé cuánto vale Q, ¿verdad? Entonces, yo lo que siempre hago y lo que les recomiendo a ustedes es que esto que está acá, de esta manera, acá, metan en Scilab, saquen el resultado y esto copien y traigan acá, ¿verdad? Que es lo que yo hice en su momento. Y ahora sí, este es el valor de Q que produce 350 kilonewton por metro. Pero no se olviden de lo que habíamos mencionado hace rato. Al cambiar esa Q de mi estado real, ¿dónde estás? Al cambiar esta Q de 1 a 48, algo, también tengo que cambiar el diagrama, ¿sí? O multiplicar ese 2,5 por lo que me salió el resultado, o calcular de igual manera, ¿verdad? Fíjense que, como les había dicho, 2 por lo que nos salió el resultado, 2,5 por lo que nos salió el resultado debería dar esto, ¿verdad? Porque está esa relación de dependencia siempre lineal en todo momento, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos, entonces, tenemos que cambiar ahí donde les mostré, chuki chuki, y acá. Este voy a dejar así, y ahora le voy a liberar a la bestia, ¿verdad? Que es este. Y ahí entonces cuando nosotros hacemos ejecutar, fíjense, si yo multiplico R por 1000 ahora, esto me sale muchísimo, pero muchísimo más grande, pero negativo, ¿verdad? Entonces, nada. Bueno, ahora bien, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros ver? Queremos ver nuestros momentos. Fíjense acá, sí, es 57 porque este es 292. Voy a cambiar la diapositiva. Como les digo, el concepto de la diapositiva no está mal, pero yo ajusté un poco más los decimales para que salga más exacto. Así que estos screens les tengo que cambiar. Este y este les tengo que cambiar por el correcto, que también afecta acá. Pero el cálculo, como está escrito de forma genérica, sí está súper bien y ese 48 es el correcto, ¿sí? No se preocupen por eso. Y es por eso que yo siempre les insisto en que todo lo que hagan en Scilab hagan de forma genérica.
Así cuando corrigen alguna cosa o cambian alguna cosa o cambia algún factor en mi ejercicio, yo solamente tengo que tocar donde puse ese número y después ya, pum, todo está perfecto, maravilloso, no me tengo que fijar en ninguna otra parte, ¿verdad? Buenos Aires. Ok. Yo les puse acá al final una partecita. No se olviden que les va a chillar Scilab si es que no le ponen esto, ¿verdad? Que no le definen que los asentamientos son cero, en caso de que sean cero, como en este ejercicio. Obviamente, si tienen un asentamiento, esto tienen que poner el valor de la reacción, el valor del asentamiento, como ya vimos en ejercicios anteriores. Pero lo que yo les puse acá al final es la suma de las hipótesis, ¿verdad? Que es simplemente sumar columna 1 más columna 2 de lo que es nuestra Q. Le llamé QF, ¿verdad? De Q final. Y fíjense, sale hermoso, chiche bombón, bebé de la casa, ¿verdad? Sale 350 así. Hermoso, ¿verdad? Y para que me salga así, hermoso lo que cambié y después me olvidé de cambiar mi diapositiva. Me perdonan, ¿verdad? Porque esa es la idea, que ustedes puedan hallar exactamente el valor que se les está pidiendo. Porque como les digo, yo puedo tantear 50, 47, 48,2, dejo ahí. Pero con esto yo puedo calcular exactamente el valor, que es 45, 28, 8, 2, 7, 5, ¿verdad? Para que me reproduzca exactamente 350 en lo que es mi Q final. Y el peso va a ser nada más que multiplicar mi carga distribuida por 5 por 1, ¿verdad? Y ahí, ¡pum!, tengo el peso máximo verdadero que puede tener mi cajita, ¿verdad? En kilonewton. Obviamente nadie por ahí se maneja en kilonewton acá, ¿verdad? No, normalmente nos manejamos en kilogramos. Pero es la respuesta que estábamos buscando, ya que la contraflecha no nos dio ningún rumbo seguro, ¿verdad? Nada no nos dio de respuesta. Esta sí es la respuesta que estábamos necesitando. Y yo lo que les recomiendo siempre es que se descarguen FTool, ¿verdad? Porque ahí ustedes pueden visualizar lo que están haciendo de una manera mucho más didáctica, digamos, ¿verdad? Vamos a mirar un poco esto. Este era el 2. Es súper fácil de usar, pueden mirar tutoriales en YouTube. Yo la verdad que no miré ningún tutorial, me pasé probando y equivocándome todo mal cuando cursé hormigón nomás, ¿verdad? Yo no usaba cuando cursaba estructuras, craso error, porque realmente les da así todo lo que ustedes necesitan ver, ¿verdad? Si tienen alguna duda pueden despejar súper rápido. En hormigón sí o sí usan, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que usen para estudiar, ¿verdad? No para hacer trampa, para estudiar. Y entonces ahí pueden ver cómo acá sale 350, chiqui. Lo que a veces también les puede pasar es que en este caso, como les había mencionado, ¿dónde está? Este ya es con el... Bueno, voy a mostrarle el feíto, pero igual quiéranle. En este caso es muy, entre comillas, obvio cuál de los esfuerzos es el que va a llegar primero a 350. Puede haber ejercicios en el que no sea tan obvio, ¿verdad? Y tengamos que probar en dos partes. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Si probamos en una parte y en la otra parte superó, significa que era la otra parte la que iba a fallar primero, ¿verdad? Parece un juego de palabras, pero es así. Y nada, y acá pueden tener todo, pueden tener la contraflecha, pueden tener todo lo que desean en esta vida, ¿verdad? Y yo acá le tenía la isostática, ¿verdad? Para hacer mis diagramitas. Y eso. Bueno, eso es todo por hoy. Voy a dejar de grabar acá.